clases a los estudiantes, a muchos estudiantes que tuve en el instituto y a lo largo de mi servicio en el sistema educativo de la iglesia. Pero hoy me gustaría tocar algunas cosas que me parecen muy importantes para que nosotros pudiéramos reflexionar. Al hacerlo, no pretendo yo hablar solamente, sino, me permiten, voy a hacer preguntas a los que vea allí en la pantalla. Pero a veces haré preguntas en general y espero que quien quiera responder pueda abrir su micrófono y comentar, y otro si quiere comentar también. No tengo la presión de un tiempo para la clase. Mi esposa dice que si me dan cuerda me tomo 3 horas, pero yo no quiero ser el único que esté hablando, sino que ustedes y yo podamos estar intercambiando impresiones y comentando aquellas cosas que el Espíritu pone en nuestro corazón ahora o ha puesto en días o meses atrás mientras estudiamos las Escrituras en forma individual. Pero para comenzar, yo solamente quiero preguntar a todos en general, para usted, ¿qué sabe sobre qué es Escritura? ¿Qué es Escritura? La palabra del Señor o de los profetas. La palabra del Señor o de los profetas. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Que sea algo que sea oficialmente reconocido. Algo que sea oficialmente reconocido. ¿Sí? Tiene razón. Tiene razón. Son las palabras que inspiradas o con autoridad de Dios, ¿no? Palabras inspiradas. Cualquier buen pensamiento pues puede ser útil, pero las Escrituras son en cierta forma tanto inspiradas como con la autoridad o con un mensaje de autoridad, ¿no? Me supongo. Muy bien, muy bien. Generalmente, en nuestra forma cotidiana de hablar, no solo de los miembros de la iglesia, sino más allá, cuando mencionamos escritura, la gente piensa que se trata de un escrito que le da derecho y propiedad sobre algo, una escritura. Entonces, hay muchas acepciones de la palabra escritura, pero de la que hoy hablaremos es de la sección 68 de Doctrina y Convenios, versículo 4, nos menciona. ¿Alguien nos haría el favor de leer? Y al leerlo, analicemos un poco qué nos dice. De hecho, toda esa sección, vamos a leer el versículo 4, pero toda esa sección nos enseña sobre este foco central de la Escritura. Adelante, América, por favor. Dice, por tanto os digo que debéis perdonaros los unos a los otros. 64. No. 68.4. 68. 68.4. Sí. 68. 68, sí. Y los que hablen, cuando sean inspirados por el Espíritu Santo, será escritura, será la voluntad del Señor, será la intención del Señor, será la palabra del Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. Muy bien. Qué interesante escritura. Podría verse, esta escritura fue dada al profeta José Smith. Y si ustedes ven el antecedente histórico de este versículo, toda la sección, esta revelación se recibió a raíz de cuatro élderes que preguntaron al profeta José Smith sobre lo que deberían hacer, sus funciones. Me parece que recién habían sido llamados, o algunos de ellos habían sido llamados a cargos en la iglesia, incluyendo el de obispo, en esa ocasión. Y
y preguntaron al profeta, ¿qué tiene el Señor para nosotros? ¿Qué debemos hacer? Y el Señor les respondió parte de esto. Así que la frase, y lo que hablen cuando sean inspirados, lo que hablen cuando sean inspirados, ¿a quién creen que se refería? Al Espíritu Santo. A todos sus siervos, ¿no? ¿A Sí, todos lo sus que- siervos? En medio del Espíritu Santo, ¿no? ¿Alguien quiere leer el ¿Todas las versículo 3? personas? Yo, Yo, pues, y esta es la norma para ellos. Hablarán conforme los inspire el Espíritu Santo. Para ellos. Es interesante, el Señor usa ahí pronombres, pero se refiere a alguien, ellos. En la introducción nos dice las 4 personas que habían solicitado al profeta José Smith preguntar al Señor. ¿Alguien puede ver quiénes son? ¿Sus nombres? Y es Orson Hyde, Luke, Orson Hyde, Luke S. Johnson, Luke Lyman S. Johnson, Johnson, Johnson. y William E. McClellan. William E. McClellan. Son los 4. Son los 4, 2 Johnson, ¿verdad? Uh-huh. Es interesante. El quórum de los 12 apóstoles no se había organizado todavía en la fecha de esa revelación. Pero cuando se organizó el primer quórum de los 12 apóstoles, estos 4 nombres eran parte del quórum. Esta revelación, por supuesto, tiene una parte general, tiene una parte para todos, para todo llamamiento inclusive. Pero me parece que el Señor estaba indicándole a estos 4 que en un futuro la voz de ellos sería escritura. La voz de los apóstoles sería escritura. A veces el Señor, antes de llamar a alguien, le dice cosas que las personas a veces no logramos entender. Pero a estos 4 hombres les dijo esta revelación. Orson Hyde, cuando recién se había bautizado, el profeta José Smith le dijo que el Señor lo requería para ir a Jerusalén y dedicar la tierra para la predicación del Evangelio en Israel. Pues Orson Hyde no sabía cómo sería tal cosa, pero a la postre, Orson Hyde fue miembro del quórum de los 12 e hizo un largo viaje para llegar a Israel, subir la montaña y dedicar la tierra para la predicación del Evangelio. Así es que no me cabe duda que el Señor, al hablarles a estos hombres, a estos 4 hombres en particular, específicamente, les estaba diciendo que un día sus palabras serían escrituras, lo que hablaren bajo la inspiración del Espíritu. Así que, si hablamos de lo que es escritura, tendríamos que decir que no son las palabras de un hombre, sino son las palabras que el Señor inspira a la mente de aquellos que Él ha llamado para exteriorizar las escrituras. Y son las palabras de Él. La escritura viene de Dios y viene por inspiración a la mente de los santos hombres de Dios que llama. Fíjense en la guía de estudio de las escrituras, lo que dice sobre lo que es escritura. Si alguien nos quiere leer la parte de la definición primera, la explicación.
¿Quién más? ¿De dónde viene con el del 1 al 5 o desde arriba? Donde dice la guía de estudio de las escrituras en el tema escritura. Ah, ok. Guía de escritura. ¿Se lo leo, presidente? Sí, por favor. Dice, las palabras expresadas tanto por el escrito como oralmente por los hombres santos de Dios, cuando hablan por la influencia del Espíritu Santo. Las escrituras. Hasta ahí está bien. Sí. Así es que las palabras de los hombres santos de Dios, cuando hablan bajo la influencia del Espíritu Santo, es escritura, es la palabra de Dios y es su voluntad. Y agrega el versículo que es el poder de Dios para la salvación. Poder de Dios para la salvación. Porque estas palabras tienen tanto poder. Vienen de Dios, pasan a través de sus siervos, las hablan o las escriben y las recibimos bajo la influencia del Espíritu. Y cuando las estudiamos bajo la misma influencia, podemos ver lo que estos hombres vieron o sintieron cuando las recibieron. Ahora, no olviden eso, ¿verdad? La palabra no la inventan los hombres. Lo que contienen esas escrituras no es un invento de la mente de un ser humano. El ser humano solamente es el que las recibió, es un medio para transmitirlas en el lenguaje que es entendible o en la escritura que sea entendible para preservarlas. Ahora, la siguiente pregunta que tengo es, ¿hay una diferencia entre escritura y canon? ¿Se escuchó bien? Canon. ¿Alguien sabe lo que significa canon? No el apellido en inglés, sino la palabra en español, canon. Una cámara fotográfica. Bueno, también es una cámara fotográfica, pero no es. La cámara tiene el apellido en inglés. Dice, es colección de libros declarados auténticos y reconocidos como sagrados. Interesante, ¿verdad? Es una colección que aquellos que tienen la autoridad la han declarado sagrada y única. La palabra canon. A ver, adelante, si hay preguntas, háganlas, ¿eh? Una doctrina, presidente. Una doctrina. Déjenme decirles lo siguiente. El profeta José me recibió muchas revelaciones. Algunas de esas revelaciones que recibió se incluyeron desde el principio en la doctrina y convenios. Otras no. Y se agregaron posteriormente, pero hay muchas otras que no se han agregado a doctrina y convenios. O sea, doctrina y convenios es parte del canon. Y las otras revelaciones que recibió el profeta que no se han agregado a ese canon son escritura también. Pero no es parte del canon. La palabra canon viene del griego antiguo y era una vara recta que los griegos usaban para comprobar o para acercarla a otras cosas para ver si estaban rectas o tenían la misma medida. De ahí se derivó la palabra canónico, una regla para comprobar lo otro. Las escrituras que son declaradas canónicas llegan a ser la regla y la norma en la iglesia. Así es que si hablamos del canon, estamos hablando de el Antiguo Testamento, perdón, la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón, la Perla de Gran Precio y el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios. Ese es el canon. Por ende son escrituras, pero no toda escritura es parte de ese canon en la actualidad. Los profetas han recibido muchas revelaciones,
pero no todas sus revelaciones son parte del canon. De hecho, en el canon tenemos algunas poquitas revelaciones de Brigham Young, una revelación de Brigham Young, una revelación por ahí del presidente Spencer W. Kimball, la del presidente, la primera... Joseph Fielding Smith. Joseph Fielding Smith. Y es todo lo que tenemos. No sé si se dan cuenta. Entonces, lo que hablan estos santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu es escritura, pero no toda la escritura llega a ser el canon, pero sí toda escritura es muy, muy útil, porque viene de Dios y enseña la verdad. Ven ustedes que ese principio no es algo que el profeta José Smith creara en su mente para decirle a estos 4 hermanos en la sección 68.4 que así era y que él lo estuviera inventando. Él solamente lo recibió y lo dijo. Cuando nosotros vemos hacia atrás en las revelaciones más antiguas y vemos que el Señor ha procedido de la misma manera. ¿Alguien quisiera leer Moisés 6, versículo 15? En la perla de gran precio. Yo, permítanme tantito. Yo. Sí, adelante. Dice 15. Y los hijos de los hombres eran muchos sobre toda la faz de la tierra. Y en aquellos días Satanás ejercía gran dominio entre los hombres. ¿Es el capítulo 6? Sí, 6. Moisés 6. Ok. Moisés 6, 7, 8. No, Moisés 7 y Moisés 8 y Moisés 9. No, pero es Moisés. Es Moisés 6, digo, 6. Versículo 15. Sí. Dice, y los hombres eran muchos sobre toda la faz de la tierra, y en aquellos días Satanás ejercía gran dominio entre los hombres y agitaba sus corazones a la ira, y desde entonces hubo guerras y derramamiento de sangre, y buscando poder, el hombre levantaba su mano en contra de su propio hermano para darle la muerte por causa de las obras secretas. ¿Era ese el que quería? No. Yo me debe haber equivocado. A ver. Es el 5, perdón. Le agregué un 1 cuando no lo llevaba. Ok. Moisés 5, entonces es Moisés 5. Moisés 5. Moisés 5, 15. No, 5. 6, 5. Moisés 6. Versículo 5. 5. Ok, está bien. Entonces el versículo 5 dice, y se llevaba un libro de memorias en el cual se escribía en el lenguaje de Adán, porque a cuantos invocaban a Dios les era concedido escribir por el espíritu de inspiración. ¿Quiénes escribían por el espíritu de inspiración? Los apóstoles. Muy bien, aquellos a los que el Señor había llamado y dirigían sus palabras a los demás. El versículo 4 dice que estos hombres empezaron a invocar el nombre de Dios, y a los hombres a los que se está refiriendo es esa línea de Adán, Set, Enos, estos grandes patriarcas del pasado, y tal vez algunos otros que no estén allí. Pero estos hombres, estos santos hombres, seguían lo mismo desde el principio, y por el Espíritu Santo podían escribir y hablar y enseñar las palabras que Dios les hablaba y les enseñaba a ellos. Así es que la escritura desde el principio tiene su origen en la fuente de toda la verdad, que es Dios, la Trinidad. Y viene a través de estos santos hombres y se convierte en la escritura, que se registra y se preserva. Porque esa escritura está llena de cosas que nos bendicen y nos permiten conocer la mente de Dios. No toda escritura es parte de los libros canónicos, pero lo que está en los libros canónicos es escritura. Ahora, fíjense, el contenido de las escrituras
viene de Dios, es verídico. Como nos dijo, yo sé que no puedes mentir, Dios, y Dios no puede mentir. Así es que lo que Él dice y da es la verdad, se sujeta a eso. A eso que contienen las Escrituras le llamamos doctrinas. Alguien los mencionó hace rato entre ustedes, doctrinas. Las Escrituras canónicas y toda Escritura tiene doctrinas que el Señor enseñó a sus profetas. Son las doctrinas lo que nos permite poder aprender la verdad de Dios y nos permite vivir a la manera de Dios y nos permite actuar como el Señor actuaría. Pero, ¿qué es la doctrina? ¿Qué es la doctrina? ¿Qué es doctrina? Es una Perdón, verdad. presidente, yo tengo duda. Sí. Yo tengo duda, soy Marcela Millán, buenas noches. Sí, adelante, Tengo hermano. duda entre doctrina y dogma. No Ok, entiendo doctrina la y diferencia. dogma. Una Muy bien. Presidente, Sí, hable. presidente, una doctrina es una verdad que no cambia. Excelente. Es parte de lo que es una doctrina. Verdades que no cambian. Son eternas. Son eternas. Han estado en la eternidad antes de la tierra y existen desde entonces y existirán por siempre. Ahora, esta es parte de una doctrina. Ahorita hablaremos más de la doctrina, porque lo que verdaderamente nos alimenta no son los relatos nada más de las Escrituras. A veces los relatos nos enternecen, nos hacen reflejarnos, nos dan ilustraciones para hablar, para comentar, pero lo que está en medio de todos los relatos y las palabras que están en las Escrituras es la doctrina. Esa es las perlas, decía el Boyka Packer. Las doctrinas son las perlas que están allí. Ahora, ¿qué es doctrina y qué es dogma? Hermana Millán comenzó. ¿Qué es dogma? Ahora todos tenemos un diccionario de Google a la mano, ahí, pum, rápido podemos ver dogma. Sí, América, por favor. Dice, punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Excelente, muy bien. El diccionario de la Real Academia menciona también que dogma es un conjunto de principios o cosas enseñadas por un grupo o una persona que los demás siguen. En Doctrina y Convenios el Señor le dijo a los misioneros que mandaba que de dogmas no hablaran. Interesante. Yo apenas el día de ayer comentaba con mi esposa la diferencia entre doctrina y dogma. Y déjenme decirles lo siguiente, rápidamente. Dogma, la definición de dogma, viene más de la mente de una persona o alguien que está estableciendo algo. Mientras que doctrina, la fuente viene de los cielos. Si usamos de una manera extensa dogma, a la larga, lo que Dios ha revelado que aceptamos, podría ser llamado dogma. Pero en vista de que el Señor declaró en Doctrina y Convenios que no habláramos de dogmas, entonces preferimos no llamarlos dogma en forma particular. Sí. Pero vean ustedes, mi esposa me dice que si quiero una definición y quiero encontrar la definición de las Escrituras de una palabra, lo que tengo que hacer es ir al idioma original en que se dio esa palabra en las Escrituras. Yo he encontrado que el español y sus definiciones tienen un origen que viene del latín. Y el latín tiene un origen muy guerrero entre los romanos.
No digo que esté mal, lo que estoy diciendo es que las personas, los pueblos, tendemos a dar definiciones a las palabras de acuerdo a cómo vivimos. Pero cuando el Señor reveló a sus profetas en el Antiguo Testamento, lo hizo en hebreo. Dios reveló a sus profetas en el Nuevo Testamento, a los apóstoles, y lo hizo en griego a hombres que tenían una mentalidad hebrea. Y la palabra empezó a usarse desde allá. Y doctrina en hebreo, se podría decir es didasque. Didasque. Y la palabra didasque, cuando yo busco en un diccionario hebreo, significa enseñanza, lo que se enseña, lo que se ha recibido u oído de lo alto. Es interesante. Nosotros no le damos esa definición a doctrina de enseñanza. Pero sin mencionar mucho, les pido recordar que Adán en el jardín de Edén no aceptaba enseñanzas que no vinieran más que las que su padre le había prometido. Porque Adán estaba esperando lo que Dios le iba a enseñar, a través de quienes mandó a enseñarles. Las Escrituras nos dicen que en el principio el Evangelio fue predicado por santos ángeles que bajaron de la presencia de Dios para enseñar a los primeros hombres sobre la tierra. Y de esa manera, la doctrina vino a ellos, lo que se enseña, lo que Dios les enseñó. Así que doctrina es enseñanzas que vienen de Dios. No tienen una fuente en el ser humano, sino su fuente es de Dios, a través de quienes Él ha llamado. Fíjense ustedes en Moisés 5, 58 y 59, por favor. ¿Puede repetir la escritura que dijo? Moisés 5, versículos 58 y 59. ¿La leo, presidente? Sí, por favor, sí. Dice, y así se empezó a predicar el evangelio desde el principio, siendo declarado por santos ángeles enviados de la presencia de Dios y por su propia voz y por el don del Espíritu Santo. Y así se le confirmaron todas las cosas a Adán mediante una santa ordenanza, y se predicó el evangelio y se proclamó un decreto de que este sería en el mundo hasta su fin, y así fue. Amén. La doctrina, la enseñanza, la verdad vino de Dios, enseñada al hombre en la tierra, escrita por el hombre en la tierra, preservada por el hombre en la tierra y enseñada a sus descendientes, la doctrina verdadera. Sí, adelante. Si alguien me puede ayudar a leer 2 de Timoteo 3. Perfecto. 15 al 16. Muy bien. Adelante, léala. Es que no tengo la Biblia, si alguien la tiene por ahí. Okay. Adelante. Sí, es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 16. Espérenme despacito. 2 de Timoteo. Toda escritura es útil. Adelante. ¿La tengo, ¿gustan? Sí, por favor. Dice, pero no lo entregáis por el... Ay, no lo tengáis por el... 2 de Timoteo. Ah, perdón, me equivoqué. Sí. Capítulo 3. Ajá. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia.
excelente. Lo que es escritura viene de Dios, inspirado por Él, y tiene una utilidad enorme, enorme, para todo lo que le dice el apóstol Pedro a este obispo Timoteo, ¿no? Muy bien. Ahora, fíjense ustedes, las escrituras no solamente contienen doctrinas, sino también contienen principios. Y yo recuerdo que hace años empecé a escuchar en conferencias generales y en otros lados la importancia de las doctrinas. Fue el del Boyka Packer, y ahorita voy a presentar algunas cosas, que empezó a hacernos a recapacitar sobre la doctrina. Pero en aquel entonces, recuerdo haber escuchado en una mesa de diálogo que transmitió la primera presidencia y apóstoles al actual presidente Eyring, en aquel entonces miembro del Quórum de los 12, diciendo, voy a decir algo, pero no me quiero meter en el lío si es doctrina o es principio, pero lo voy a decir. Y entonces empezó un tiempo en donde se pensó, ¿qué es doctrina? De hecho, algunos decían, es doctrina, no es doctrinas. Ya vean el libro canónico, Doctrina y Convenios, decía. Y en muchos ámbitos en los que yo me desenvolvía, aún con algunas autoridades generales aquí en México, escuchaba varias opiniones sobre, es que no hay muchas doctrinas, es solo una doctrina, etcétera. Pero con el tiempo, el Señor fue dando más luz y mayor comprensión al respecto. Cosa que me gustaría, ya tengo la manera de transmitir, ya tengo la autoridad del host. Lo hago host. Sí, dame un segundo. A ver. Adelante, presidente. Muy bien, dejen compartir mi pantalla. Déjenme compartir esto. ¿Qué pasó? Ok. Muy bien, ¿sí se ve? Sí, pres. ¿Lo ven? Sí, ¿Sí? sí, se ve. Sí, sí. Ok. Sí, se ve. Miren ustedes. Vean, estas son las palabras de Eder Boyka Packer. Conferencia General de octubre de 1986. Él estaba hablando sobre el maltrato de los niños en su discurso. En medio de todo lo que él dijo, de hacerle algo malo a los niños pequeñitos, de no cuidarlos, de no enseñarles, mencionó estas frases que enseñaron una doctrina, una doctrina en sí mismo, ¿verdad? Fíjense ustedes qué menciona. ¿Alguien quiere leerlo para todos? Yo lo leo. Adelante. Dice, si la verdadera doctrina se entiende, ello cambia la actitud y el comportamiento. El estudio de la doctrina del Evangelio mejorará el comportamiento de las personas más fácilmente que el estudio sobre el comportamiento humano. La obsesión por una conducta indigna puede conducir a una conducta indigna, y por eso hacemos tanto hincapié en el estudio de la doctrina del Evangelio. 1986. En ese tiempo no muchos hablaban de eso, pero Eder Packer estaba animando a que en los hogares a los niños les enseñáramos la doctrina verdadera, porque la doctrina cambia el comportamiento. Y también a las personas que maltratan a los niños, de que aprendan la doctrina, etcétera. Para mí, ahí empezó, en esos años empezó algo en mi mente, ¿y qué es doctrina? ¿Y cómo la entiendo? Y me metía yo, y la verdad es que no entendía yo en sí qué era la doctrina. Pero fíjense ustedes, ¿alguien quiere hacer algún comentario de esto? Yo, presidente Marentes. Adelante, Marentes. Sí, presidente, cuando nosotros leemos las escrituras, de las cuales pues también son parte de la doctrina,
el Espíritu Santo pues se acerca más a nuestra mente y corazón y somos apaciguados en muchas de nuestras pasiones, o sea, nos acercamos un poco más al Espíritu que quiere Dios que tengamos constantemente y eso nos hace mejorar, recordar, perfeccionarnos pues en Cristo, ¿verdad? Muy bien, excelente comentario. Es cierto, lo que Elder Packer decía es el efecto de la doctrina en aquellos que aprenden la doctrina. Ahora, presidente, el Elder Bruce McConkie. Sí, adelante. Soy Orquídea, o Titi. Pues. Adelante, Titi, ¿cómo estás? Bien, gracias, Pres. Mire, yo estaba pensando que si la doctrina, por ejemplo, es, como habíamos visto hace rato, son principios y enseñanzas, pues estas enseñanzas, cualquier cosa que tú llegas a aprender, si realmente la aprendes, va a generar un cambio en ti. Ya no vas a ser el mismo que antes de lo que estabas leyendo, estudiando o queriendo retener o accionar en eso. Entonces, esa enseñanza, por ende, te va a llevar a que tú puedas generar un cambio en tus acciones. Entonces, excelente. Excelente. Sí, adelante. Presidente, recuerdo alguna vez los efectos de mi vida con la doctrina o con la lectura de las Escrituras y el reflejo de la experiencia de Enos, cuando las palabras de sus padres y la doctrina en la que él fue y creció, o sea, fue inducido, fue introducido, le dio la oportunidad de ir a esa parte del desierto, del bosque, donde haya ido a orar y recibir esa bendición. Entonces yo creo que lo que usted dice en este punto, como a muchos de nosotros también ha llegado el momento en que hemos podido sentir esa bendición al poder recurrir a esta, ¿no? A la doctrina. Como padres, como hijos, etcétera. Es verdad. Ciertamente las Escrituras están llenas de relatos, de experiencias, de historia, de acontecimientos y de doctrina y de principios. No es lo mismo estudiar las Escrituras que estudiar cualquier otro libro. Puede ser que en algunos libros diferentes a las Escrituras, aún de la ciencia o de partes, contenga alguna que otra doctrina o principio verdadero mezclado con todo lo demás. El Elder Packer hace años acostumbraba a decir que, y él se refería a las universidades, decía, las universidades están llenas de tienen unos cuantos principios y doctrinas verdaderas, llenas de un montón de paja, decía alrededor. Bueno, sin minimizar lo que hacen las universidades, era lo que el Elder Packer mencionaba hace años. Ciertamente, el impacto que tienen las doctrinas en una persona lo eleva y lo lleva hacia la fuente de esa doctrina. Fíjense ustedes lo que el Elder McConkie, 1989, Elder McConkie. ¿Alguien me lo lee, por favor? Yo. Esperanza Trejo, por favor. Ok, dice: toda persona debe aprender las doctrinas del Evangelio por sí misma. Nadie puede hacerlo por ella. Cada una debe hacerse responsable de su aprendizaje del Evangelio, ya que todas tienen acceso a las mismas escrituras y todas tienen derecho a la guía del Espíritu. Pues sí, está claro. Ahí las tenemos. Bastante claro. Claro. Todos que ahí está el canon, ahí están las escrituras. Todos tenemos el mismo canon en la iglesia y es una responsabilidad individual buscar, encontrar y aprender esas doctrinas del Evangelio. ¿Será acaso que si memorizo todo el Antiguo Testamento ya sabré cuál es la doctrina? ¿Será acaso que si memorizo todos los libros canónicos ya sabré
con certeza cuál es la doctrina? Pues yo pienso, ¿Qué piensan? yo pienso que no, porque de acuerdo a lo que estábamos viendo hace un momento cuando leí, dice que cuando, o alguien comentó que cuando hacemos lo que está ahí en la escritura, es entonces cuando hemos comprendido la doctrina, aunque la tengamos memorizada, pero si no nos comportamos o si no actuamos de acuerdo a esto, entonces pues no ha hecho efecto en nosotros. Ok, entonces lo que nos estás diciendo es que una cosa es conocer la doctrina en la mente y otra cosa es nuestros actos, si reflejan esa doctrina, ¿no? Sí. Igual que los fariseos, ¿no? Como por ejemplo, ellos memorizaban cientos de escrituras. Además, pero pienso fíjense más adelante. Perdón, pero sí. Estaba pensando también sí, adelante, que cuando nosotros estudiamos las escrituras, a mí me ha pasado, por ejemplo, no he leído varias veces el libro de Mormón y cada vez que leo una misma escritura, aprendo nuevas cosas u otras cosas o lo veo desde otro punto de vista. Entonces, el Espíritu Santo nos instruye en cuanto a la mejor al momento en el que estamos viviendo, probablemente a algún punto que no lo entendimos o que lo generalizamos y no lo hicimos de algún momento o una situación o lo entendimos de otra manera, pero el Espíritu Santo nos va a guiar y cada vez nosotros vamos a ir aprendiendo nuevas cosas y así lo leamos 20, 50, así no lo sepamos de memoria, siempre vamos a aprender nuevas cosas entre todo esto que estamos estudiando. Excelente, bueno, y a veces no solamente aprendemos nuevas, sino hilamos a lo largo de las escrituras o de cosas que aprendí hace un año, a las que estoy viendo ahora, las hilamos, con razón, esto es lo mismo que acá en Génesis, esto es lo mismo que este otro lado, es la misma doctrina aplicada en diferentes épocas y con diferentes relatos, ¿verdad? Sí, claro. Esto es lo interesante y lo importante. Fíjense ustedes, 1989, el de McConkie. Veamos ahora otros apóstoles y sus enseñanzas. 1993. En estos años yo ya me sentaba en el tabernáculo a escuchar a los profetas ahí. Fíjense lo que dijo Leonard Scott. ¿Alguien me lo lee, por favor? Sí. Dice, al buscar conocimiento espiritual, busca principios, sepáralos cuidadosamente de los detalles usados para explicarlos. Un principio es una verdad concentrada y preparada para aplicarse en una amplia gama de circunstancias. Un principio verdadero hace que las decisiones sean claras aún en medio de las condiciones más confusas y apremiantes. Vale la pena que nos esforcemos por resumir las verdades que escuchemos a la sencilla declaración de un principio. Interesante. En cierta manera, Elder Scott nos decía, hay principios, y déjenme decirles, en esos años, hasta ellos mismos a veces no querían entrar en esta doctrina o principio, se referían indistintamente a uno y a otro. Se notan las palabras de Elder Scott en el hecho de que menciona principios, y están ahí, revueltos con relatos, con cosas, con acontecimientos, y él nos invita a buscarlos. No solamente se trata de aprender el relato, o los versículos, o los textos completos, o libros completos de memoria, sino encontrar cosas que están allí, y créanme que a veces no las vemos. A veces el Espíritu nos inspira a verlas, y cuando empezamos a ver un poquito de ello. Si ahí lo dejamos, solamente habremos visto ese poquito, pero si identificamos que empezamos a ver algo extraordinario, y nos metemos a buscar el hilo, y nos vamos por todas las escrituras, completamos la doctrina o el principio que empezamos a atisbar de poquito. Así es que se trata de un esfuerzo, no de una lectura rápida ni de una memorización tampoco.
Se trata de una búsqueda de principios y doctrinas. Fíjense ustedes lo que Lester Packer mencionaba en el 96. Y lo fui poniendo en orden cronológico. ¿Quién nos lo lee, por favor? Yo. Adelante. Déjame. Hermana Flores. A ver, espéreme. Ya. Lo va a leer Eli, que ya se va a ir a la misión. Ya que un principio es una verdad perdurable, una ley, una regla que se puede adoptar como guía para tomar decisiones. Y se dan cuenta que empieza a esclarecer un poco sobre esto. Hablando de principio, es una regla, es una ley, es algo perdurable y se puede aplicar y tomar decisiones con ellas. Finalmente, en 1998, leí este mensaje del que aquel entonces era el director del presidente de BYU, Idaho, del colegio Rex, David Abednar, y me emocioné con lo que él dijo, porque yo no lo había visto y no lo había concretado y no lo había expulsado, en otras palabras, ¿verdad? Pero cuando lo leí, lo reconocí. ¿Quién nos lee las palabras de Abednar? ¿Yo? Adelante, Titi. Dice, Elder David Abednar, primero comprendan y amen la doctrina. Al viajar alrededor de la iglesia, encuentro que la palabra doctrina no es muy bien entendida. Algunas veces pensamos que la doctrina se refiere a lo extraño, a lo abstracto, dice temas misteriosos. A temas misteriosos, perdón, del Evangelio de Jesucristo. Perdón. Sí. ¿Qué hay en las palabras de Abednar que nos da luz sobre doctrina? ¿Puedo opinar? Sí, por favor. Todo. Hace algún tiempo, aquí en casa estaban reuniéndose constantemente algunos jóvenes que venían a visitar a mis hijas. Y entonces en una ocasión escuché que ellos decían, es que vamos a hablar de doctrina profunda. Y entre ellos mismos se corrigieron y dijeron, no, es que no existe doctrina profunda. Los principios, las enseñanzas son las mismas, solamente hay que ver de qué forma se aplican esas enseñanzas o esos principios. Entonces yo creo que lo que quiere decir el líder es que a veces malentendemos algunas definiciones, llamémosle así, o las palabras que definen algo, ¿no? Al final lo que nos debe de quedar claro es que es algo que nos va a ayudar a mejorar nuestra vida y que no se va a notar hasta que no lo apliquemos. O sea, de nada más saberlo si no lo aplico. Entonces, si lo aplico, desde luego que mi vida cambia, ¿no? O sea, sí. Espiritualmente cambia. Muy bien, hasta este punto, lo que he querido transmitirles es el hecho de que la doctrina y los principios requieren un esfuerzo del lector de las Escrituras para encontrarlos, para esclarecerlos, o sea, limpiar esa perla y verla brillar. Y entonces que nos den dirección en la vida. No solamente se trata de leer, se trata de estudiar, analizar, pensar, relacionar y poner en práctica, presidente. La guía del Espíritu Santo enseñándonos. ¿Sí? ¿Alguien iba a comentar? Sí, poner en práctica, presidente. Y poner en práctica, por supuesto. Ahorita van a ver esto. Vean lo siguiente, porque el de Bernard no fue todo lo que dijo en esa ocasión y enseñó. Escuchen. A ver. No se escucha, Pres. ¿No se escucha? No. No. Ahorita cuando puede salirse otra vez de estar presentando y cuando presente, abajito hay 2 cuadritos y le pone video y audio.
para que nosotros podamos escuchar. Ah, no y le luego puse. lo vuelve a compartir. Ok. A ver. Y mientras lo hace, algo muy importante adelante. del primer párrafo de él es, primero, entiendan la doctrina y amen. Es muy profundo porque para mí es muy importante tener un aprecio, un deseo inmenso de escudriñar, de entender el mensaje para mí de este día, ¿no? O sea, desde cuando estaba en la misión, las escrituras tenían un mensaje para mí que iba a poder utilizar durante el día con algún investigador. Y después de la misión también... Perdón que te interrumpa. Pres tiene que salir de compartir pantalla. Tiene que salir de ahí y ahí vuelve a ponerle compartir pantalla y hay unos cuadritos abajo, selecciona nuevamente. Sí. Y abajito están 2 cuadritos. Pero tiene que salir de aquí a ahí ahorita, de compartir pantalla. Vuelve a seleccionar la presentación y abajito vuelve a seleccionar y abajito hay 2 cuadritos. A ver. Otra vez lo selecciona, ahí, y abajito hay 2 cuadritos. Le pone palomita a los 2 y luego le vuelve a dar compartir y ya se... Sí. A ver. Pregunta. ¿Se escucha? ¿Qué es una doctrina? ¿Se escuchaba? Sí. Ok, perfecto. Pregunta. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina del Evangelio es una verdad. Es una verdad revelada por el Padre Celestial a sus hijos aquí sobre la tierra. Y esa verdad revelada pertenece a nuestro progreso eterno. A veces pensamos que la doctrina son misterios, donde queda Kolob y cuánto tiempo toma llegar ahí. La doctrina es simple. La doctrina es fundamental. Por ejemplo, la naturaleza de la Trinidad es una doctrina. Cuando entendemos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son 3 seres separados y distintos, que el Padre y el Hijo tienen cuerpos tangibles y exaltados de carne y hueso, que los 3 de la Trinidad están completamente unidos, pero son 3 seres separados. Esa es la doctrina de la Trinidad. La doctrina del plan de felicidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? El plan del Padre. Eso es una doctrina. La expiación de Jesucristo es una doctrina. Una doctrina siempre responde la pregunta de ¿por qué? La pregunta del alma primordialmente son preguntas de ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Respuesta, el plan de felicidad. ¿Por qué fue necesario de que Jesucristo haga el sacrificio expiatorio? Respuesta, la doctrina de la expiación. No en todos los casos, pero la mayoría de las veces, doctrinas simples y fundamentales del Evangelio restaurado de Jesucristo van a contestar preguntas de ¿por qué? Elemento número 1 es entender claramente y sencillamente lo que es una doctrina. Las doctrinas se encuentran en las Escrituras, se encuentran en las enseñanzas de los profetas vivientes y apóstoles, las escucha en la conferencia general, encuentra la doctrina en declaraciones y proclamaciones autorizadas que vienen de la primera presidencia y del Quórum de los 12, y solo la primera presidencia y el presidente de la Iglesia tienen la autoridad para determinar definitivamente y declarar la doctrina del Evangelio de Jesucristo. ¿Me entienden? Ahora, lo único que tienen cuando van al mundo a proclamar el Evangelio
es la doctrina. No tengo un título para esta presentación, pero si lo tuviese sería: la respuesta es la doctrina. La respuesta siempre es la doctrina. Eso va a tener mejor sentido ahora en unos minutos. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, Pres. Sí, Pres. ¿Qué piensan ahora? ¿Qué piensan? O si tienen preguntas que otros pueden responder aquí también, ¿eh? Adelante. Presidente, ¿de qué año es de cuándo habló? ¿En qué conferencia? No, este video fue una charla que dio. Pero fue exactamente lo mismo que enseñó en la cita que les mostré antes, en 1998. Ok. De hecho, él ha estado ampliando, enseñando más y dejando ver más sobre en sí la doctrina y lo que le sigue. ¿Algún otro comentario? Presidente, ¿puedo hacer un comentario? Estaba pensando que qué peligroso sería dejar de estar estudiando las Escrituras, porque si nos quedamos con el recuerdo que tuvimos en el pasado de leer las Escrituras y nos quedamos tal vez con parte del principio, y porque me ha pasado a mí cuando empiezo a leer las Escrituras, esto ya sé que va a acabar. Pero si dejo de estudiar las Escrituras, yo creo que me habría quedado con alguna parte y no con todo el elemento completo de lo que es el principio. Y cuando tenga yo pruebas y desafíos, tal vez esa parte de enseñanza que tuve, no toda, no me va a ayudar a seguir adelante. Entonces, al estar reflexionando esto, yo creo que como nosotros tuvimos la oportunidad por 2 años o por 3 o por 4 seguir leyendo las Escrituras, pero qué peligroso sería dejarlas de leer y no haber comprendido todos los principios para cuando vengan los tiempos como los que estamos viviendo, que podamos estar débiles, porque nada más tenemos parte de la verdad. Es interesante el comentario que haces, y es cierto. Las Escrituras mismas enseñan que se aprende línea por línea. Y eso no significa solo cuando nos estamos convirtiendo a la iglesia, sino significa toda nuestra vida. Porque las Escrituras tienen suficiente para aprender línea por línea durante toda nuestra existencia terrenal. Y más allá, creo. Aunque allá sabremos más cosas que aquí y de mejor manera. Pero cierto lo que dices. Esto se relaciona un poco con el siguiente comentario que voy a hacer. Hace muchos años, cuando yo era un misionero de tiempo completo, acostumbraba a marcar mis escrituras versículos completos de un solo color, como Alma 32:21, con verde porque hablaba de la fe, ¿no? Con el transcurso de los años, y fue muchos años después de la misión cuando me di cuenta que por marcar todo un versículo de verde, siempre que lo veía, venía a mí un solo tema: la fe. Pero al estudiar más detalladamente el versículo, me di cuenta de que hablaba de otras cosas y doctrinas que yo no consideraba cada vez que veía pintado de verde, porque había asociado el verde a la fe. Así es que dejé de marcar mis escrituras todos con un solo color y empecé solamente a subrayar, a circular palabras, a encajonarlas, pero para que pudiera ver las más cosas que tenía. Bueno, puede sucedernos así. Nos acostumbramos a decir, no, pues es que yo ya me estudié todos los libros canónicos, ya hasta los memoricé. Pero cuidado con eso, porque nos puede suceder lo que a los fariseos: no vieron la doctrina de Cristo en todas las escrituras que ellos habían memorizado. Por supuesto que no todos, hubo algunos que sí. Pero esos fariseos que eran los líderes de aquella época no vieron más, y el Señor los criticó por ello, más porque sus conductas fueron erróneas. Así es que lo que dice Arturo tiene razón. Así que, ¿hay algún comentario?
Sí, presidente. A ver, ¿quién? Pues era yo, Marentes, no hace esperar que terminara el micrófono anterior. Ah, ok. Adelante, Marentes. También ha sucedido, pues ya en la iglesia restaurada, ese tipo de detalles. Pues a veces quizás con algunos de nosotros cuando tenemos ciertos liderazgos, quizás en otros líderes. Lo que comentaba también el elder Malpica es cierto. Yo escuché en una canción que decía, aprende a enseñar y enseñando aprenderás, ¿no? Eso nosotros lo vemos en la misión. Cuando fuimos misioneros, teníamos que aprender, lo poníamos en práctica, lo enseñábamos, los hermanos lo ponían en práctica, y si continuábamos leyendo, entonces nos topábamos con la doctrina, lo que el Señor quería, las leyes las entendíamos mejor. Podríamos, por ejemplo, aceptar mejor la ley del diezmo, la ley del ayuno, y eso significaba que nuestra conversión estaba caminando hacia un crecimiento espiritual. A mí me ha tocado dejar de leer las escrituras por X o Y, y siento como que algo me falta en el día, como que no me comí lo que le faltó al postre, ¿no? Sí. Y eso me ha acontecido. Es verdad eso, es absolutamente cierto. Sí. Ahora, presidente, el propósito de esto que estamos viendo es que entendamos y comprendamos en forma personal e individual que más allá de la historia contenida en las Escrituras, busquemos esas doctrinas que están allí, y nuestro estudio de las Escrituras se convierta en qué me quiere el Señor enseñar a través de su Espíritu sobre las doctrinas, y que podamos identificarlas con más claridad, y que podamos identificar los principios con mayor claridad. Fíjense ustedes, seguimos aquí. Déjenme presentarles esto. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, presidente César Cortés. Hola, César. No sé si se acuerda bien, presidente, no sé si se acuerda una vez, en una ocasión nos comentó de ser, eran hacedores contra oidores, oidores contra hacedores. Y luego después empezó a hablar de los eslabones, que todo va a ser como eslabones que se van a unir al final, y entonces vamos a poder entender la doctrina o las enseñanzas. Entonces, si esas enseñanzas, como dice usted, nos lo explicó con esa escritura en Santiago, que es de oidores contra hacedores. No sé si se acuerda de esa vez. Es cierto lo que mencionas, ¿eh? Todas las doctrinas están entrelazadas. El Señor Jesucristo lo comparó a una red que atrapa, ¿verdad? Y cada nudo en la línea de una red, cada nudo donde se unen las líneas para formar una red, imaginen lo que es una doctrina. Y en la iglesia no nos atrapan los relatos, nos atrapa la doctrina. Cuando disfrutamos una clase es porque en esa clase salió la doctrina y empezamos a comprender cosas por comentarlas que no había comprendido antes, ¿verdad? Ahora, fíjense ustedes, estas siguen siendo las palabras de Elder Bernard aquí. Presidente. Y en cierta manera, a ver, ¿hay algunos esperando? Sí, presidente. A ver, hagamos una pausa ahí, regrese el control al host y acepte a los que estén ahí y volvemos, continuamos con esto. Y América quiere comentar algo también, creo. Sí, que lo haga mientras. Pausa para ir al baño. Sí, pausa para ir al baño. Presidente, por favor, cuando vayan, quiten la cámara. ¿Facilitar ese material? Presidente. Sí, claro. Estamos grabando estamos grabando la presentación para ponerla en diferentes redes sociales.
Bueno, yo quiero leer algo que dijo José Smith. Sí. En las enseñanzas de José Smith dice, un hombre no es algo más rápido de lo que consigue conocimiento, ya que si no consigue conocimiento, él será llevado cautivo por algún poder maligno en el otro mundo, donde los espíritus malignos tendrán más conocimiento y consecuentemente más poder que muchos hombres quienes están sobre esta tierra. Por lo tanto, necesita revelación para ayudarnos y darnos conocimiento de las cosas de Dios. Qué frase, qué palabras, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en su ministerio el Señor sacó demonios y cuando salían le reconocían, tú eres el Hijo de Dios? La única cosa que su conocimiento no los salva a ellos, porque sus acciones nunca fueron apegadas a lo que verdadero que sabía. Presidente. Sí. Ahorita que estaba hablando de la hermana América, que estaba hablando de enseñanzas del profeta José Smith. Sí. Y quiero saber, enseñanzas del profeta José Smith, los otros libros también son considerados como escritura, como Jesús el Cristo también es escritura. Enseñanzas del profeta José Smith, luego artículos de fe, el milagro del perdón. Esos libros son escritura. Interesante. Fíjense que hace años he tomado una pauta en mi vida. No desecho otras cosas, pero centro mi estudio en las palabras de la primera presidencia y los 12 apóstoles. Porque son los videntes y reveladores, la fuente de la doctrina que Dios nos da a conocer. Por supuesto que los líderes de la línea, los 70s, y ellos también, mis respetos a lo que enseñan. Pero si no quiero fallar, la doctrina está ahí, en las palabras de estos hombres a lo largo de esta dispensación. Son mi fuente. Y aunque llego a estudiar las palabras de algún otro, empiezo por las de ellos. Esa es mi norma personal, ¿verdad? A veces no leo tan fácilmente algún libro que no ha sido escrito por uno de ellos. Y a veces llego a escuchar, por ejemplo, comentarios de personas en la iglesia sobre, por ejemplo, doctrina mormona de Leder Bruce McConkie, refiriéndose a él como, bueno, eso era la opinión de Leder McConkie. Pero yo me digo a mí mismo, era la opinión de uno de los 12. Y doctrina mormona tiene tanto mérito que hasta la forma en que lo hizo sigue predominando en la iglesia con la guía de estudio de las escrituras. Los manuales siguen llenos de las explicaciones que él dio sobre diferentes temas del evangelio. Así es que es cierto eso, ¿verdad? La fuente está allí. Dígame. Le llegó una solicitud para dejar que sea usted el controlador de la sesión en sus mensajes. Ahí abajito, en mensajerías, le llegó algo para que recuperemos el control y aceptar a las demás personas. A ver, ¿en dónde? Abajo, donde dice participantes, chat. Sí. Ok, abajo dice reactions. Abajo, al lado de la derecha hay uno dice más. More. Dele clic, por favor, ahí. ¿Dónde? ¿Lo tienes, Gaby? Te tiene que señalar en la parte de participantes. Oh, cierto. Señalar a la persona y en el menú ahí indicar que pasa el host. Dice make host. A ver,
ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias, Gaby. Sí, en el menú donde están participantes, ¿Dónde solo están los señale, participantes? Ah, ok, ¿dónde ¿así? están los participantes? Ah, ok, Señale ok. el que va a dejarle el host. ¿Y Y a quién ahí se lo voy a indica el dejar? menú. A mí, a su servidor, si está bien. ¿Quién eres? Gabriel Moctezuma. Ay, no te reconocí la voz. A ver. Ok, Gabriel, ¿dónde estás, Gabriel? Aquí estás. Make host. ¿Ahí? ¿Ahí? No ¿Gabriel? se escucha, Gabriel. Sí, presidente, sí lo hizo bien. Ok. Sí, ya está, presidente. Ya está. Ah, ¿para aceptar a los que están ahí esperando? Sí, presidente, pero usted puede continuar. Ok. ¿Y se ve lo que tengo en pantalla yo? Sí, presidente. Sí. Ah, Hasta, ok. hasta su cuenta bancaria. No me digas, ya le voy a quitar. Ok. Continuando con esto, entonces, el propósito de esto es que podamos ser más capaces de identificar la doctrina mientras estudiamos las escrituras y identificar los principios que acompañan a esas doctrinas. Fíjense ustedes, así es que el elder Bernard prácticamente en su mensaje define lo que es doctrina. Él dice que hay varias palabras claves en lo que él menciona aquí. Dice, verdades sencillas del Evangelio de Jesucristo. Eterno, invariable, sencillo y verdad. Así es que si armamos una definición, diríamos que la doctrina son eternas, invariables y sencillas verdades del Evangelio de Jesucristo. Me recuerda cuando el Señor le dijo a Nicodemo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes estas cosas? Y le habla del viento porque representaba el espíritu y le dice, el viento sopla de donde quiere y no lo ves, pero ves que está porque mueve las hojas, etcétera, ¿no? Es que interesante. Y él le hablaba de doctrinas y Nicodemo no lo entendía, no lo comprendía. Pensaba que ese nacimiento de nuevo era volver al vientre de la madre. Ahora, fíjense ustedes, definición de doctrina son verdades eternas, invariables, sencillas del Evangelio de Jesucristo. Y luego Bernard dice, no solamente hay doctrina, sino también hay principios. Y los principios son lineamientos o pautas basadas doctrinalmente en lo que debemos hacer. Ahora, en base a estas dos posibles definiciones de Elder Bernard, ¿qué diferencia hay entre doctrina y principio? Presidente. Mande. Sí, es que la doctrina responde a los porqué de nuestra vida. Y el principio nos provee la dirección del qué y el cómo, dice él. Entonces, en la doctrina vamos a encontrar todo lo que queramos saber sobre nuestro potencial o nuestro progreso eterno, basado precisamente en esa parte, ¿no? Que no cambia. El matrimonio es algo eterno, es una doctrina, no ha cambiado, no va a cambiar. Así es. Muy bien, ¿y los principios entonces? ¿Qué son los principios? Ahí dice cómo lo vamos a aplicar, cómo lo vamos a llevar a cabo. Ok. Los puntos, Ok. ¿no? Los puntos que nos van a llevar al cumplimiento de la doctrina. Ok. Ahora, ven ustedes que el Elder Bernard dice que son pautas. Pautas. ¿Qué es pautas? ¿Qué son lineamientos?
El paso a paso, las reglas. El paso a paso. O sea, cómo se debería hacer, cómo se debe hacer. Mientras que la doctrina es algo que está ahí y que debemos aprender que eso es verdadero. Por ejemplo, Dios está ahí, pero tenemos que aprender que Dios, como doctrina, tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre, pero que es exaltado y eterno, ¿verdad? Etcétera. El profeta José Smith enseñó que no basta para salvación creer solamente en que hay Dios, sino que debemos llegar a conocer su personalidad y atributos. Y luego, para que nos alcance la salvación, decía él, tenemos que estar seguros de que nuestra vida está actuando, estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces la salvación llega, ¿verdad? La salvación desde el punto de vista de exaltación. Así es que los principios son pautas, líneas, puntos, normas, cosas por hacer. Mientras que la doctrina está ahí, tenemos que llegar a conocerla y a interiorizarla. Ahora, fíjense abajo, dice, la doctrina responde los por qué. Eso lo veía. Los principios nos proveen dirección sobre el qué y el cómo. Y luego de Bena dice, les puedo decir que vivimos, los tiempos que vivimos sobre el Evangelio de Jesucristo tiene las respuestas a los porqués que más importan. Pero vamos adelante. Y ahora vamos a llevarlo, según yo, a una cuestión práctica. Por ejemplo, aquí tenemos enumeradas algunas doctrinas que el del Bernard mencionó. O sea, algunas verdades sencillas, eternas, inmutables e invariables del Evangelio de Jesucristo. Como la doctrina de la Trinidad, la doctrina del plan de felicidad, la doctrina de la expiación, la doctrina del sacerdocio, la doctrina de las llaves del sacerdocio, la doctrina de la revelación y la doctrina de muchas cosas más que están ahí en las Escrituras y en la iglesia. Identificarlas y llegar a conocerlas es fundamental en la vida. Ahora, pero también los principios son lineamientos o pautas basados en la doctrina o doctrinalmente en lo que debemos hacer. Y dice el Bernard, si hay una doctrina de la expiación, si hay una doctrina, ahí está la doctrina, entonces su primer principio de esa doctrina es fe en el Señor Jesucristo. El segundo principio es arrepentimiento. Y les aseguro que hay un tercer y cuarto y quinto principio de esa doctrina. Ambos principios están ligados a la doctrina de la expiación. Comentarios, ¿qué podemos percibir ahora? Creo que ya no me escuchan. Sí, ya no queremos contestar. Ya se nos vino la cara de what. No, ¿sabe qué me vino a la mente, presidente? Adelante, por favor. Que sí deberíamos, bueno, que personalmente lo digo, ¿no? Creo que es una gran responsabilidad que tenemos como padres, que podamos enseñarle estas doctrinas claras, sin complicaciones a nuestros hijos, para que ellos puedan ser más resistentes a sus desafíos y sus pruebas, así como nosotros lo tenemos. No dudaría que tal vez lo enseñamos se dice así porque yo soy el papá y así se hace, ¿no? Pero sí más bien buscar la forma de que ellos puedan analizarlo también, y que ellos entiendan las cosas de tal forma que no sea tan complicado para ellos cuando tengan sus desafíos, ¿no? Qué interesante. El Señor dijo que los padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a comprender. Hay una diferencia enorme, no a saber nada más, sino a comprender. Presidente, algo me ha ayudado mucho, bueno, ya en el tiempo de casado que llevo, que son 30 años, mi esposa ha sido maestra de seminario por mucho tiempo y ella maneja muy bien las doctrinas y los principios. Y cada vez que tocamos algún tema en particular o alguna noche de hogar que hacemos o tenemos alguna plática, ella siempre saca a relucir. Esa es una doctrina, me dice.
Ese es un principio. Y eso es lo que, hermanos de la iglesia, tenemos que aprender. Y la verdad es bien interesante porque así es como se aprende el evangelio. Pensaba el otro día que en el manual de seminario vienen las doctrinas al final. Manejaban 11, ahora manejan 9. Si no estoy equivocado. Sí. Por ahí viene plasmada qué es la doctrina. Sí, ahorita voy a hablar de este asunto porque fíjense que la importancia de la doctrina estriba en el impacto que tiene en la mente, en el corazón y en las acciones de las generaciones futuras y aún de la nuestra, ¿verdad? De esta generación que vivimos. Y no basta con leer solo las escrituras, sino al identificar o al empezar a percibir una doctrina, entonces tal vez debo detenerme y empezar a buscar, no en orden secuencial en las escrituras, sino buscar en todas las escrituras lo que de esta doctrina me enseñan y usar otros recursos para encontrar la explicación completa o más completa posible de esa doctrina. Hace algunos años, en la primera presidencia, hablaban de que a muchos jóvenes habían asistido a seminario y a instituto, pero después sus actos no reflejaban que habían ido a seminarios o a institutos. Y se preguntaban por qué. Y entonces la primera presidencia urgió al sistema educativo a hacer un esfuerzo por enseñar doctrinas claves, para que la juventud pudiera comprenderlas y los principios también. Y entonces vino todo un esfuerzo. Por eso en los seminarios y en los institutos ha estado ese esfuerzo de enseñar doctrinas. Y por eso a nivel general en el sistema educativo se identificaron las doctrinas claves que la primera presidencia quería enfatizar. Se buscó la explicación y sus principios. Ahora fíjense, eso es lo que debemos hacer al empezar a percibir una doctrina, es buscar, encontrar. Por ejemplo, yo tomo la doctrina de la expiación. Voy a la guía de estudio de las escrituras, una fuente confiable, una fuente autorizada para la explicación de doctrinas y estudio lo que está allí. Puedo ir a otras fuentes para buscar esa explicación. Fuentes confiables, guía de estudio de las escrituras, leales a la fe. Yo encuentro en Doctrina Mormona una fuente confiable, como les he dicho también. Y las doctrinas, por ejemplo, que salieron en seminario, en doctrinas básicas, para llegar a conocer esas doctrinas. Si las conozco y sé cuáles son, entonces puedo encontrar también los principios. Ahora, una vez que encuentro la explicación de la doctrina, yo hacía este ejercicio en forma personal, la escribía, la ponía yo ahí. Después empezaba a buscar los principios que se basaban en esa doctrina. Y como Elder Bernard dijo, tener fe en el Señor Jesucristo es el primer principio de esa doctrina. El arrepentimiento es el segundo. Pero hay otros principios. Hacer convenios con Dios es otro principio. Obtener las ordenanzas, ser fieles hasta el fin de la vida terrenal, es otro principio que se basa o está basada en la doctrina de la expiación de Jesucristo. Y después de saber cómo, entonces lo que debo hacer es decir y tomar una decisión de yo cómo lo voy a aplicar, qué voy a hacer, no lo que sé, sino lo que voy a hacer con esto que ya encontré. Y tomo mis decisiones para saber los principios que yo voy a aplicar, o como Elder Bernard decía, la aplicación de los principios. ¿Comentarios hasta ahí? Sí, presidente, ¿se puede? Sí, adelante. Ya que nos da la oportunidad de expresarnos en una Esto es en doble sentido, ¿no? Es una clase. Realmente los principios que usted nos está mostrando, al tenerlos presentes en cada instante, como esos principios que nos enseñan nuestros padres de la rectitud, de la honestidad, de no decir mentiras, se convierten
en la esencia de nuestro proceder. Entonces, cuando tenemos arraigados ya esos principios, nuestras acciones corresponden a lo que sabemos que por dentro existe. Pero para poderlo demostrar, primero tenemos que adoptarlos. Tenemos que sentirlos como parte de nuestra vida para que entonces, como nos enseñan los profetas, como nos enseñan ustedes los maestros de religión, nuestras acciones empiezan a fluir por aquello que ya es parte de uno y ya nuestra esencia no puede cambiar tan fácilmente, a menos que nos alejemos de esos principios. No sé si estoy en lo correcto. Así es correcto. Es correcto. El Señor dice que aún los escogidos deben cuidarse. Sí. Porque aún pueden caer. Y esta es la cuestión. La idea de esto, el sentimiento que tengo, es únicamente de que podamos convertirnos en personas que vemos al escuchar un discurso o estudiar las escrituras o un mensaje de la primera presidencia o los discursos de la conferencia general, nos convirtamos en personas que vemos la doctrina y entonces buscamos los principios de cómo lo voy a hacer. Es básicamente, en alguna vez a mis alumnos de instituto, hice un esfuerzo por enseñar esto, las primeras veces que lo enseñé. Y cuando acabó el curso, me escribieron algunas cosas los muchachos que antier los saqué en uno de mis recuerdos por ahí. Y empecé a leerlo, ya ni me acordaba yo de eso, pero decían, ahora distingo con más claridad las doctrinas que aparecen al estudiar las escrituras y también los principios los puedo ver más fácilmente. Los distingo. Alguien decía, cuando estoy escuchando un discurso, ya no puedo dejar de pensar, ¿de qué doctrina está hablando? ¿Y qué principios está enseñando para aplicar esa doctrina? Otro alumno decía en escrito, esto me ha servido muchísimo en la conferencia general. Dice, ya no pude escuchar los discursos de la conferencia de la misma forma en que lo hacía antes. Ahora buscaba y analizaba para encontrar las doctrinas que se estaban enseñando y los principios que nos estaban motivando a seguir. Este fue el propósito de compartir esto. Y después del siguiente video, cualquier comentario que quieran hacer está bien. A ver. El tercer elemento, las aplicaciones. ¿Y se escucha? Un principio no es un comportamiento. Un principio no es una acción. Un principio es una guía para el comportamiento y para acción. Entonces nos comportamos y actuamos correctamente. Las aplicaciones es lo que hacemos. Poner en práctica responde la pregunta de cómo. Las doctrinas responden la pregunta de por qué. Los principios responden la pregunta de qué. Y las aplicaciones, la respuesta de cómo. Este es el comportamiento, esta es la acción. Déjenme que le dé una ilustración. Tome la doctrina de la expiación, el principio del arrepentimiento y la aplicación de los pasos del arrepentimiento. ¿Recuerdan los pasos del arrepentimiento que aprendieron en el seminario? Cada uno de ustedes podría responder cuáles son los pasos del arrepentimiento. Reconocer el pecado, sentir remordimiento por el pecado, hacer restitución por el pecado. ¿Recuerdan todos esos? Esas son las aplicaciones de los pasos. ¿Es así como se lleva a cabo el arrepentimiento? ¿Pueden hacer todos esos pasos y no arrepentirse? Sí. Les puedo dar un ejemplo. Cuando era el rector de BYU, Idaho, sé de un estudiante que cometió una terrible transgresión sexual un viernes en la noche. Y fue el obispo el domingo y le dijo al obispo, usted es mi último paso en la lista. He hecho todos los pasos y usted me confieso y me siento bien. Un terrible pecado sexual el viernes a la noche. Hizo todos los pasos y pensó
que se iba a sentir bien el sábado, el domingo en la mañana porque el obispo era lo último de los pasos, sabía todas las aplicaciones y los pasos, pero no tenía ninguna clave y no entendía los principios del arrepentimiento y la doctrina de la expiación. Arrepentirse significa regresar. Cuando pecamos, nos alejamos de Cristo. Cuando nos arrepentimos, regresamos a Cristo. Volvemos a Cristo otra vez. Ella había hecho todo el comportamiento, pero nunca había incluido a Cristo. Nunca había regresado a Cristo. Y simplemente haciendo el comportamiento o dejar ese comportamiento no es arrepentimiento hasta que uno regresa a Cristo. Entonces, si tomamos el plan de felicidad como el marco principal de las doctrinas, el principio o guía de la obediencia, entonces, ¿qué es el pagar nuestros diezmos? Es una aplicación, un paso. ¿Me entienden? Algunos están pensando, hermano Bednar, ¿nos puede dar una lista de todas las listas de doctrina y principios y aplicaciones? No, no lo haré. Vayan y apréndanlas por ustedes mismos. Esto no es una planilla que tiene todas las respuestas en cada cajita y solo los apóstoles tienen en sus escrituras. Ustedes utilicen esto como un marco de aprendizaje. Pregunta, Elder Bednar, usted nos dio el ejemplo del plan y la obediencia y diezmo. ¿No podría ser el diezmo un principio? Sí. Si el diezmo sería un principio, ¿a cuál doctrina se relaciona? Usted investigue, averigüe al estudiar sus escrituras. Escríbanlo en un papel. Traten de ver cómo va. Si el pagar el diezmo es un principio, ¿cuál es la aplicación? Pagar el primer día del mes. Entonces el principio es el diezmo, es la guía, diferente aplicación, diferentes pasos. Ustedes encontrarán este patrón de doctrina, principio y aplicación en todas las cosas que leen predicar mi evangelio. Tal vez no lo han visto, pero ahora sí lo verán. Vayan y busquen la relación entre doctrinas y principios y aplicaciones. Muy bien. ¿Comentarios? Pues está muy claro, presidente. Perdón si mis compañeros me adelanto, pero conocer la doctrina, pues la podemos leer, la podemos hasta cierto punto entender, pero hacerla parte de un principio en nuestra vida y el aplicarlo es donde a veces nos cuesta trabajo. Porque lo entendemos. Pero, como dice la Escritura, la fe sin obras es muerte en sí misma. Entonces, podemos tener mucho conocimiento, pero yo valoro mucho, ahora que estuvimos en la misión, el conocer a muchas familias que no tenían un conocimiento tan claro del Evangelio, pero su forma de vivir, su forma de servir, su forma de entregarse en ese cambio al hacer convenios con el Señor, es formidable. No sé si usted recuerda a los hermanos de Chojoló, la fe que los llevaba a caminar tantas distancias para ir y participar de los sacramentos. Entonces, la aplicación, como dice Elder Bernard, marca la diferencia a mi punto de vista. No sé nuestros compañeros qué opinen, ¿verdad? Y es personal. Así es. No hay una lista. Sería fantástico, como dices, deberían tener una lista de doctrinas con todos sus principios y todas las aplicaciones, pero la verdad es que al final la aplicación la decide uno individualmente por lo que va a empezar uno a hacer con eso que ya sabe, que ya ve el camino, ¿no? Así es como cuando los hijos llegan y nos dicen, papá, ¿qué hago? A ver, ¿ya oraste? No. ¿Ya ayunaste? No. Pues entonces, ¿cómo quieres que yo te diga algo si no me vas a entender? Necesitas tú buscar la inspiración, ya se te ha enseñado, ya se te ha dicho, y es cuando a veces hasta en cosas absurdas algunas personas dicen, ay, ¿a poco está en eso? Yo me acuerdo que hice un ayuno para mi examen profesional y me fue muy bien. Bueno, yo así lo aprendí de mis líderes. Sí, excelente. Yo así lo aprendí y decía, hasta para los exámenes hay que ayunar. Bueno, no es que el Señor va a bajar y nos va a contestar la prueba, pero la fe mueve
y algo sucede, pero uno está concentrado y las cosas salen bien cuando uno reconoce que los principios se convierten en valores. Exactamente. Muy bien, ¿algún otro comentario? Yo, Marentes, presidente. Adelante, Marentes. Sí, yo quiero comentar algo similar porque es un ejemplo cuando a Nefi se le rompe el arco. Sí. Entonces él le pregunta al Señor que dónde tiene que ir. Sí, y mencionaba el presidente Regalado que nuestros hijos a veces quieren recibir una respuesta de nosotros, pero si no se preparan, aunque nosotros queramos enseñársela, puede ser que no la reciban. O quizás digan, ¿por qué tú me dices eso, no? Y debemos estar preparados a decirle, como el Señor le dijo al hermano de Jared, ¿qué quieres que yo haga, no? ¿Y qué tienes que hacer tú para entender o saber la voluntad del Señor? Muchas veces nos sentamos en familia y los miembros a escuchar una conferencia. Ciertamente la estamos escuchando. Sí, probablemente haya unos muy buenos discursantes y unos muy buenos discursos. Pero si nosotros no tenemos el espíritu o no nos hemos preparado para la conferencia, no vamos a encontrar, quizás sepamos todas las doctrinas, pero no vamos a encontrar ese espíritu de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para nuestro bienestar. En este caso, pues debemos de seguir los principios y hacerlos de la doctrina para prepararnos para escuchar al Señor. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo, presidente. Adelante, Arturo. Jesús Campuzano. Ay, Jesús, perdón. No me confunda. Algo que me llamó mucho la atención es el ejemplo que él pone, ¿no? Sí. Y recordaba cuando estudiábamos las escrituras, cuando éramos misioneros, casi siempre cuando salíamos al campo, vivíamos experiencias de acuerdo a lo que leíamos, ¿no? Pues algo que puedo aprender ahorita es, nunca vamos a dejar de aprender por lo que mencionaba. O sea, siempre va a haber algo nuevo o algo que podemos escudriñar más. Pero también las vivencias hacen que recordemos lo que estudiamos y que puedan quedarse más en nuestro corazón, ¿no? No se limita nada más a leer y escudriñar, sino las vivencias son las que a veces van a dejar más huella, ¿no? O nos van a enseñar más de acuerdo a lo que hayamos estudiado. Sí, el Señor como un gran maestro prepara las actividades en las que nosotros a lo largo de nuestro día vamos a aplicar lo que aprendimos. Y tenemos que estar bien listos para saber que es una actividad planificada por el Señor para aplicar el principio que aprendí por la mañana, temprano, o por la noche del día anterior, etcétera. Claro. Interesante. ¿Quién más? Hermano de Lao, ¿puedo comentar algo? Sí. Habla el obispo Lozano. No sé, espero no decir alguna apostasía. Una ocasión escuché al presidente Hinckley que de 100 miembros el 6% están convertidos. Entonces, mucho de la membresía, hay veces no estamos convertidos al 100% porque no llevamos a cabo los 3 pasos que usted nos está comentando, lo que es la doctrina, el principio y la aplicación en nuestras vidas. Hay veces nos quedamos en 1, en 2 y no aplicamos los 3 pasos para que la conversión llegue plenamente a nuestras vidas. Ese es mi comentario, hermano. Muy bien, gracias. Gracias, obispo. Yo también quiero compartir algo, Pres. Sí. Estaba pensando, si por ejemplo, ya en general hay 9 doctrinas en general, ¿sí? Pero cada doctrina va a tener varios principios dependiendo de lo que nosotros querramos ir encontrando en todo esto, y cada principio que nosotros encontremos en eso, como decía el elder Bednar, ¿no? Hablas del plan de salvación
Y claro que el primer principio que obtienes de ahí es la obediencia, pero así podemos ir identificando. Yo creo que es un buen ejercicio para nuestro cerebro, para la comunión también con el espíritu, de ir buscando qué otras cosas más, qué otros principios más están entrelazados con el plan de salvación y cómo lo puedo aplicar a mi vida, ¿no? Y entonces voy en el paso a paso de decir, paso número 1, paso número 2, paso número 3, por ejemplo, si quiero hablar de un principio, revelación, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo sería la aplicación de este principio de revelación? Y entonces voy en el paso a paso de poder aplicarlo a mi vida y entonces obtengo una respuesta, un resultado de todo esto, ¿sí? Y yo creo que el ejercicio importante aquí es, cada que estudiamos las escrituras, sería bueno que nosotros buscáramos o identificáramos no nada más un principio, como decía usted, no nada más subrayar todo de verde, ¿sí? Por un solo principio o por una sola doctrina, sino que ir buscando en esa enseñanza, en ese punto, por ejemplo, en lo que estamos estudiando ahorita en esta semana del Ven, Sígueme, ¿qué doctrina estamos aprendiendo aquí? ¿Cuáles son los principios? ¿De qué manera puedo aplicar esto en mi vida? Y entonces, yo creo que vamos a encontrar una listotota de principios, un montón de aplicaciones para todas las cosas que tengamos que hacer, y entonces eso se va a quedar grabado, porque, por ejemplo, yo pienso que si nada más lo leemos y lo memorizamos, pero nunca lo accionamos, nunca lo vamos a aprender, nunca va a quedar grabado en nosotros, nunca lo vamos a recordar, ni vamos a recurrir a ello, ¿sí? Podemos decir que el ayuno es verdadero, pero si nunca lo he hecho y nunca he tenido un propósito importante para poder hacer el ayuno y esperado la respuesta, es letra muerta, ¿no? Así es en efecto. Y no pasaré a la siguiente cosa que el Padre me quiere enseñar con respecto a ese. Es verdad. En mi vida he aprendido que las doctrinas son muchas más que 9, muchas más que 11, muchas más que 12. Y que inclusive hay algunas que podemos enunciar como doctrinas, pero que a la vez son principios de otras. Así que, si quieren una asignación, tengan una libreta donde anoten cuando estudian las escrituras y vayan anotando los principios y las doctrinas que encuentren, porque en un mes usted encontrará otro principio de esa misma doctrina más adelante en su estudio de las escrituras, hasta que conforme el patrón más completo posible. Les doy mi testimonio personal, que hay una emoción en el corazón cuando uno descubre algo, no profundo, porque me doy cuenta que la doctrina ha estado casi a la vista, pero simplemente yo no la he visto antes, pero de repente la empiezo a ver. Y el Espíritu me testifica que lo que he visto es el principio de algo verdadero. Así es que lo tomo en ese inicio, esa pequeña hebra que empiezo a encontrar y la empiezo a jalar en las escrituras, hasta que me va dando más y más, según la voluntad del Señor y mi esfuerzo. Testifico de ello con todo mi corazón, y que la fuente de toda verdad es nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, a través de aquellos hombres que Él ha llamado en cualquier época del mundo, pero especialmente en la nuestra, para transmitirnos lo que ellos recibieron de Él, lo que se les enseñó, la doctrina. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.